Cada primer lunes de mes, y estamos a 6 de abril, por tanto es el primer lunes del mes de abril de 2020, saludamos a Miguel Calvo y a Alex Calabuig. Ellos hacen con nosotros, dentro de este A Tu Ritmo, tiempo de atletismo. Hola Alex Calabuig, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues la verdad es que en casa, si hay salud, se está bien. O sea que yo estoy bien, sufriendo por los que lo están pasando mal, pero sin quejarme por estar en casa porque hay muchas cosas que hacer. Alex Calabuig, director de la revista Corredor, y Miguel Calvo, que también nos escucha, por supuesto, desde su casa, desde su vivienda. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado de estar por aquí, aunque sea tan telemáticamente. Es el primer tiempo de atletismo en confinamiento por la crisis del coronavirus, y además este coronavirus, podemos decirlo, ¿no, Miguel? Te ha tocado un poquito más de cerca a ti. Sí, ha sido un cuadro muy leve, unas semanitas aquí en casa, pero bueno, sigo encerrado en la habitación, en cuarentena, todavía aguantando los 15 días de que se aparecieron los síntomas, pero aquí estamos, como decía, algo muy leve, solo un poquito de fiebre, problemas respiratorios al principio, ya por suerte ya llevo casi 10 días prácticamente a tope. Ajá, o sea que estás encerrado en el cuarto, dentro de tu casa estás encerrado dentro del confinamiento. Sí, es curioso porque mi mujer es médica, ya preveíamos que más o menos ella pudiera traerlo algún día para casa. Teníamos nuestras precauciones, era ella la que estaba un poco más aislada y se conoce que ella ha sido asintomática y ha sido al revés. Ahora me he apoderado yo de la habitación, del baño y es ella la pobre la que está ahí al otro lado de la puerta con las niñas y llevando toda la casa más el trabajo. Bueno, lo importante es que estás bien pero bueno, y va todo muy bien, o sea que sí. Muy contentos. Que salvo los primeros días que quizás pues está un poquito peor, ahora ya no tienes síntomas y que estás finalizando la cuarentena y que durante todo este tiempo de cuarentena, entre otras cosas, has podido, por ejemplo, escribir un nuevo territorio Vimo, ¿no? Y que va a ser el que nos sirva para introducir este programa en el día de hoy, que como decíamos antes es el primer tiempo de atletismo en cuarentena y que va a tener el coronavirus evidentemente como protagonista. Pero si te parece, introducimos el tema del día de hoy con tu columna, con Territorio Vimo, Miguel. Nieva. En el silencio de la noche, la habitación parece haber menguado. Todo está inmóvil, oscuro, y el sonido de la lluvia en la que se convierten los pequeños copos de nieve golpea la persiana. Esta noche debería de ser primavera, pero finalmente el invierno ha llegado cuando ni siquiera podemos verlo. Aquí dentro, bajo las sábanas, todo sigue mejorando. La fiebre hace días que se fue. La falta de aire ha desaparecido y el miedo ya se ve de otra manera, a pesar del dolor de las noticias y los sustos que siguen llegando desde fuera. Con la habitación convertida en refugio, lo único que quiero es volver a los juegos de campamento en el que transformamos el piso antes del día 1 para que las niñas no tuvieran miedo y abrazar de nuevo a la capitana de nuestro barco, médico dentro y fuera de la casa. Pero no sé por qué, esta noche pienso en las calles vacías de Madrid y mi cabeza, seguramente en busca de rutinas, vuela a todos los lugares por donde cada día paso corriendo en la vida real y que después de tantos años se han convertido en una parte más de mí mismo. Los caminos de la casa de campo, el bosque, el cerro Garrabitas, la vieja pista de ceniza, las avenidas repletas de secretos de la ciudad universitaria, el maravilloso Cerro de los Locos y sobre todo los caminos del Parque del Retiro que siempre desembocan en una mañana de domingo en la que la gran ciudad parece despertarse con la música del saxofonista que permanece sentado en un esquinazo del estanque. Nieva. Poco a poco la nieve se va transformando en lluvia. No hay prisa. Ya habrá tiempo para correr cuando todo haya pasado. Y esta noche imagino el frío y el agua que van cubriendo en silencio todos estos lugares totalmente vacíos. Unos lugares que quizás ni siquiera existen ahora mismo al no haber nadie para poder contemplarlos. Antes de que el mundo que conocíamos se nos difuminara en este enorme paréntesis, en un reportaje sobre aquella China que entonces parecía tan lejana y que hoy es parte de nosotros, leí un testimonio que me pareció una de las metáforas más bellas para describir algo tan terrible. Después de muchas semanas encerrados en sus casas, una mujer recordaba que cuando se refugiaron del miedo, el invierno estaba llegando y comenzaba a nevar. En cambio, aquel era el primer día que salía a la calle después de tanto tiempo, y se había emocionado al ver que los cerezos ya estaban en flor. Pronto, aquí también llegará la primavera. Después, como siempre, llegará el verano, el sol y la luz. Y de nuevo, el mundo seguirá girando como una mañana de domingo en la que toda la ciudad volverá a despertarse con la música de un saxo en un rincón del parque mientras seguimos corriendo. Entonces, seremos todavía más fuertes y tendremos más claro dónde queremos ir.
Quizás es uno de los mensajes que se están transmitiendo, ¿no?, en estos días desde el mundo del deporte. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes y ya llegará el momento en el que podamos volver a salir a correr y a disfrutar del aire libre, ¿verdad, Miguel? Sí, además creo que lo valoraremos mucho más. Las ganas van a estar ahí, como dices, hay que tener paciencia, ahora es momento de centrarnos en otras cosas. Y con esas ganas y esa ilusión vamos a salir más fuertes y más reforzados y, como decía, sabiendo valorar mucho más las cosas, estoy seguro. Ya habrá tiempo para correr. Sí, es una de las cosas también que Alex Calabuig se está transmitiendo desde los propios deportistas de élite, ¿no? Ellos son los que desde el primer momento están mandando ese mensaje a los populares: oye, nosotros nos quedamos en casa y eso que nosotros necesitamos más que vosotros salir a la calle a correr o a practicar otro tipo de ejercicios que puedan venir bien para cada una de las disciplinas del atletismo, ¿no? La verdad es que sí, la inquietud inicial que sintieron se difuminó rápido con toda la tragedia que hay en el exterior, y ellos mismos están dando un ejemplo tremendo, tanto los que tienen medios para correr en casa como los que no los tienen, ¿no? Que estos últimos encima pues deberían estar sufriendo más y están empatizando mucho con la sociedad en general y dando un buen ejemplo a la mayor parte de los corredores populares, ¿no? Y solo hay un pequeño porcentaje de corredores que están, bueno, pues lanzando mensajes un poco negativos en redes, pero bueno, siempre hay que contar con que bueno, va a haber siempre unas poquitas personas que van a estar en contra de todo, ¿no? Pero bueno, no hay que hacer mucho caso. Uh-huh. Nosotros hoy vamos a hablar de ese atletismo en tiempos de coronavirus que nos está afectando en todos los sentidos, y también a lo grande, ¿no? Porque este iba a ser año olímpico, pero ya no es año olímpico, Miguel, así que vamos a centrarnos durante los próximos minutos en eso, ¿no? Y con alguien que sabe mucho, ¿no?, de la historia del olimpismo y que nos puede también acercar a en qué medida va a cambiar la historia del olimpismo lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus. Sí, además nos apetecía afrontarlo desde un poco de perspectiva histórica, de ver cómo es algo realmente no único, porque sí que ha pasado en otras ocasiones, pero algo muy excepcional que ha cambiado el panorama deportivo totalmente, y que los Juegos Olímpicos, como no podían ser de otra manera, se han terminado aplazando de 2020 a 2021, manteniendo las mismas fechas, pero con ese parón que ha sido inevitable. Para ello, además, como decías, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Fernando Arrechea. Él es doctor en Ciencias del Deporte, uno de los principales historiadores del deporte y el olimpismo que hay en España, y una persona que, para aquellos oyentes que no lo conozcan, un imprescindible de redes sociales. Además, hoy es el Día Olímpico, el 6 de abril, hace 124 años empezaron los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna en Atenas, es el Día Mundial de la Actividad Física, y nos apetecía mucho empezar con un historiador como él desde este programa. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, Fernando, buenas noches ya. Estamos comentando el cambio de Tokio 2020 a 2021, este aplazamiento dentro de los Juegos modernos, pero nadie mejor que tú para apuntarnos que no es algo nuevo y no es tan nuevo como que en la antigüedad ya hubo algún episodio similar, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia y la antigüedad clásica. Sí, en la era moderna no hay ningún precedente de Juegos Olímpicos que se hayan aplazado un año, pero en la antigüedad sí, hay un caso bastante curioso. En el año 66 el emperador Nerón decidió que quería participar en los Juegos Olímpicos y ganar, por supuesto, varias pruebas, y entonces ordenó a los griegos retrasar los Juegos Olímpicos un año para hacerlos coincidir con un viaje que él ya tenía previsto hacer a Grecia. Entonces se retrasaron los Juegos un año, él se pudo inscribir, pudo estar en Olimpia y, por supuesto, proclamarse vencedor de las carreras de vigas, de cuadrigas, de concursos de poesía, de música que se hacían en aquella época dentro de los Juegos Olímpicos, y nadie se atrevió a ganarle. Pero en la era moderna no tenemos ningún precedente de Juegos aplazados un año. Sí, de Juegos suspendidos por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, pero no de un aplazamiento de un año. Para encontrar algo parecido en época contemporánea tenemos que ir pues a juegos regionales, como los Juegos del Mediterráneo. Todos recordamos los de Tarragona, del 2017, que se aplazaron a 2018. Hay precedentes también en Juegos centroamericanos, por ejemplo, pero en Juegos Olímpicos es una situación absolutamente excepcional esta en la que nos encontramos, de tener que retrasar los Juegos un año. Nos comentabas que a nivel de aplazamientos no ha habido ninguno, y es una situación tan atípica que las únicas cancelaciones de Juegos Olímpicos nos tenemos que remontar a las dos guerras mundiales, ¿verdad? Han sido las únicas veces que en un periodo cuando tocaba de 4 años no tuvimos esos Juegos. Exactamente. Tenemos que ir a la Primera Guerra Mundial, Berlín, 1916, y a la Segunda Guerra Mundial,
Tokio, luego Helsinki 1940 y Londres 1944, juegos suspendidos por una razón de extrema fuerza mayor como fueron las guerras mundiales, no hay otro precedente. Hubo casos de cambio de sede muy al principio, los de 1904 iban a ser en Chicago, después se cambiaron a última hora a San Luis, dentro de Estados Unidos, los de 1908 iban a ser en Roma, pero hubo una erupción del Vesubio con grandes pérdidas humanas y económicas en el sur de Italia, entonces Italia renunció y los asumió Londres a última hora, pero los únicos Juegos Olímpicos definitivamente suspendidos fueron estos que citamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, además con el añadido de la casualidad de que Tokio ya vio una de estas cancelaciones, ¿verdad? En Tokio en 1940 era uno de los juegos que nos comentabas que se tuvo que aplazar, con la curiosidad ahora de que llega el aplazamiento de 2020 a 2021. Tokio parece que vuelve a tener un poquito mala suerte en este sentido. Sí, es verdad. En Tokio en 1940 ya tuvieron que renunciar. En realidad no por la Segunda Guerra Mundial, fue antes. Fue por una guerra que ellos tenían, los japoneses estaban librando en China, les retiraron la sede, se la pasaron a Helsinki, en Finlandia, y Helsinki sí que ya tuvo que renunciar a causa de la Segunda Guerra Mundial y de la invasión soviética que sufrieron. Pero sí, Tokio ha tenido mala suerte en 2 ocasiones y tuvieron el gran éxito, la suerte de Tokio 1964, que sí que fueron unos Juegos Olímpicos celebrados sin grandes novedades y que fueron un gran éxito para la época. Como gran experto, Fernando, en olimpismo y en historia del deporte en general, ¿qué valoración personal haces de este aplazamiento de Tokio 2020 y de cómo ha sido el proceso de decisión del COI que hemos visto durante estas semanas previas? Ha sido una decisión absolutamente inevitable. Y lo lamentable ha sido la mala gestión de comunicación que ha llevado a cabo el Comité Olímpico Internacional, que ha hecho declaraciones un tanto contradictorias y en algún momento insensibles sobre el tema, cuando ya era claro para todos que era imposible hacer Juegos Olímpicos este verano en Tokio ni en ningún sitio del mundo, dada la situación en la que nos encontramos, y parece que vamos a seguir en los próximos meses. Sí, desde luego van a ser unos meses muy complicados. Ya parece que hemos ganado un año llevándolo al 2021. ¿Cómo crees que va a ser ese futuro que nos depara? ¿Qué vamos a poder esperar de aquí a 2021? ¿Cómo lo valoras? Ay, amigo, esa pregunta es muy complicada. Yo creo que no lo sabe absolutamente nadie. Ningún experto, ningún médico, ningún epidemiólogo, ningún político te puede decir lo que va a pasar en los últimos meses. Todos estamos especulando y, bueno, yo creo que la esperanza es que aparezca una vacuna lo antes posible. Sin la vacuna será difícil que podamos recuperar ningún tipo de normalidad y mucho menos que se puedan celebrar grandes eventos deportivos ni de ningún tipo, porque, bueno, hablamos es que Japón lo tendrá controlado, es que muchos países lo tendrán controlado, sí, pero habrá otros muchos que no, y solo que hubiera un positivo durante los Juegos Olímpicos de cualquier atleta de cualquier país, pues ya supondría la cuarentena de toda la vida olímpica y la suspensión de los Juegos. Es un escenario realmente complicado. Por último, para terminar, Fernando, a pesar del aplazamiento de Tokio, no podemos olvidar que el año 2020 es un año muy importante para el olimpismo español. ¿Qué debemos de celebrar este año y qué efemérides se cumple este 2020 que no podemos dejar de recordar? En 1920 fue el año de los Juegos Olímpicos de Amberes y fue el año del debut oficial de España, del Comité Olímpico Español en los Juegos Olímpicos. Había habido participación individual en aquellos juegos un tanto extraños de 1900, que realmente no fueron tan Juegos Olímpicos, sino unos concursos dentro de una exposición universal. Pero en 1920, ya con un Comité Olímpico Español, con una Federación Española de Atletismo, que también cumple 100 años, se constituyó precisamente para poder actuar en los Juegos Olímpicos. Pues ese fue el debut, como digo, del atletismo español en unos Juegos Olímpicos, por la primera vez que se desfiló en una ceremonia inaugural olímpica. Era un año muy importante para el olimpismo, para el atletismo, para otros deportes que también debutaron, como la natación, el fútbol, etcétera. Era un año en el que tenemos muchas cosas que conmemorar, que recordar, porque haya Juegos Olímpicos o no, haya deporte o no, la historia está ahí para el que la necesite, ya la necesitamos más que nunca y debemos recordar todas esas efemérides y debemos tener presente la historia más que nunca, ya que es casi lo único que nos queda. Uh-huh. Ha sido un placer zambullirnos en la historia del atletismo y en este caso del olimpismo de la mano de Fernando Arrechea. Fernando, muchísimas gracias y espero que estés llevando este confinamiento, esta crisis del coronavirus lo mejor posible. Vamos haciendo como todos, intentando
conllevar esto de la mejor manera posible. Y un saludo muy cordial a todos. Ya nos veremos en mejores circunstancias. Un abrazo. Hay una persona que sabe mucho también de todo esto y a la que hemos llamado y queríais que hoy estuviera presente en este podcast, ¿verdad? Cuéntanos, Alex. Sí, queríamos contar con una de las personalidades más importantes del atletismo en nuestro país, un auténtico pionero, el primer representante de atletas que hubo en España, en activo, por supuesto, una persona muy inquieta que siempre aporta información muy interesante, una persona entrañable. Él fue también en su momento fisio, luego ya se dedicó a la representación de atletas. También hizo sus pinitos en el atletismo, era un atleta popular muy bueno, de los que rondaba las 2 horas 30 en maratón, que no es ninguna tontería. Y estamos hablando, por supuesto, de Miguel Ángel Mostaza. Hola, Miguel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Estamos aquí en casa, en nuestro primer tiempo de atletismo en casa y bueno, es una maravilla poder contar con tu presencia. Queríamos preguntarte cómo estás, pero lo primero, ¿cómo estás viviendo este confinamiento? Pues hombre, a Dios gracias, tanto mi familia como yo estamos muy bien, no hemos sido afectados de momento por el bichito famoso y bueno, pues aquí siguiendo las órdenes que nos dicta el gobierno y yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora como ciudadanos y es cumplir y cumplir a rajatabla las normas que nos han establecido y que creo que están empezando a dar resultados, como hemos visto hoy por los diferentes medios de comunicación. Desde que se decretó el estado de alarma, imagino que también has sufrido un poco de caos, ¿no? Porque imagino que tendrías pues contratos firmados, competiciones pendientes de tus atletas. ¿Cómo ha sido toda esta burocracia que ha causado el coronavirus? Pues efectivamente, obviamente, pues soy una persona que se dedica al deporte de alta competición. Como sabes, yo soy el responsable de la maratón y media maratón de Lisboa. Este año, además, la media maratón de Lisboa cumplía el 30 aniversario. Habíamos preparado una carrera fantástica, tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que en alguna de las dos íbamos a intentar batir el récord del mundo y yo creo que en la categoría de mujeres lo íbamos a conseguir. También sabes que llevo la Maratón de Madrid, soy el responsable de contratación de la Maratón de Madrid y también lo teníamos todo preparado, así como pues a nivel de atletas españoles pues teníamos nuestras millas, la milla de Bilbao, la milla de Cayón, la milla de Barcelona. Entonces pues en cierta medida hemos sufrido todas estas cancelaciones y aparte el nerviosismo que se creó en un principio dentro del mundo de los atletas. Los atletas pues son personas que entrenan diariamente y que entrenan para competir. Entonces, en el momento que les dices que no pueden entrenar y encima que no pueden competir, pues claro, muchos de ellos no lo aceptaban hasta que se dieron cuenta de la realidad. Yo les mandé un email a todos y yo creo que en cierta medida les preparé un poquito para dejarles muy claro lo que se les iba a venir encima y que en cierta medida y desgraciadamente se ha cumplido a rajatabla. Entonces, pues ha habido que luchar mucho en el aspecto psicológico y en muchos aspectos que la gente no se da cuenta que conlleva el tratamiento con un deportista de élite y todas las necesidades que ese deportista tiene. Tú que tienes una visión muy amplia y siempre sabia de estos temas, ¿qué repercusión crees que puede tener todo esto? ¿Cuándo se van a poder celebrar eventos? Y en otoño, ¿crees que realmente hay espacio para que todas estas pruebas convivan con las que ya estaban en el calendario preestablecidas? Pues mira, yo creo que vosotros me conocéis y sabéis que soy una persona terriblemente optimista en todos los aspectos de la vida y trato de pasarle ese optimismo a toda la gente con la que me relaciono, sean deportistas, sean personas normales y demás. Yo, tras ver la evolución de esta pandemia, tú me decías antes que era fisioterapeuta, yo soy fisioterapeuta, pero también soy enfermero, estuve trabajando en la Seguridad Social 10 años, entonces pues viví en carne propia cuando ocurrió el problema que tuvimos con la colza
que causó 200 y pico muertos, pero en un principio el pánico era horroroso porque nadie sabía qué estaba causando semejante mortalidad. Y entonces lo viví en mis propias carnes en el servicio de urgencias en el Hospital de la Princesa, donde trabajaba en aquella época, en la Seguridad Social. Y entonces creo que puedo hablar de una manera un poco objetiva y demás. Este problema se nos ha ido de las manos, desgraciadamente. Entonces, a nivel atlético, y tal como están evolucionando las cosas, yo pienso que en verano no va a haber prácticamente nada de atletismo. Es decir, muchos atletas me llaman y me dicen, oye, la Diamond League, oye, los mítines, oye, el Campeonato de Europa. Y de la misma manera que le dije que se iban a suspender los Juegos Olímpicos antes de que se suspendieran, ahora yo creo que os puedo decir que a lo que es a nivel de atletismo, me temo que no vamos a tener, desgraciadamente, no vamos a tener nada este verano. E incluso te os diría más, que todas esas competiciones que desgraciadamente se han tenido que trasladar a los meses de septiembre, octubre, noviembre, pues a las grandes maratones, desde la maratón de Rotterdam, maratón de Londres, maratón de París, la propia media maratón de Lisboa, la maratón de Madrid, pues la maratón de Barcelona, pues todas esas cosas, yo tal como veo la evolución de este problema, y a no ser que tengamos un tratamiento precoz y lo suficientemente bueno que ataje el problema de cuajo, o una vacuna que en principio todos sabemos que la elaboración de una vacuna conlleva aproximadamente entre 8 a 12 meses como mínimo, entonces, tal como se está extendiendo esta pandemia, va a ser prácticamente imposible que cualquiera de estas competiciones que os estoy diciendo se puedan celebrar. Pero que es que además tenemos otro problema añadido, y es que por llamarlo de una manera, este virus está expandiéndose de una manera en progresión. Entonces, cuando lo empecemos a medio atajar en Europa, llámese hacia mediados de junio o así, medio atajar, no quiero decir solucionar. El problema se estará desarrollando en su máxima explosión en Estados Unidos, Sudamérica y ya no os digo nada, África. En África el problema va a empezar a desarrollarse a tope aproximadamente a partir de agosto, septiembre, octubre. Entonces, ya me diréis, todas esas grandes maratones, ¿qué atletas van a tener? O si tenemos el problema resuelto en Europa para entonces, ¿qué país de la Unión Europea le va a dar un visado a un atleta keniata o a un atleta etíope cuando tienen la epidemia en su máximo esplendor en sus respectivos países? Es imposible. Pero es que voy a ir más lejos todavía. Y ya os digo y os repito que yo soy una persona terriblemente optimista, pero por encima de todo también soy realista. Os digo que si no ocurre ese tratamiento eficaz o esa vacuna, yo os diría que hasta los propios Juegos Olímpicos que han retrasado al año 2021 seguirían corriendo peligro de no celebrarse. En tu opinión, ¿es acertado el aplazamiento al verano? Porque en este invierno hubiera sido imposible, ¿no? Según las palabras que nos acabas de decir, pues crees que hubiera sido imposible, ¿no? Que en este año se celebraran. No, eso está claro. Era obvio que este año era total y absoluto. Vamos, es que yo se lo dije a los atletas antes de que ocurriera el tema y antes de que el propio Comité Olímpico lo anunciara. Dije que el problema, porque yo soy una persona que me gusta leer y me gusta estar al día de ciertas informaciones, yo ya veía que esto era imposible de parar. Y viendo que en España, vosotros pensad que hace poco más de un mes, en España teníamos 200 casos y 9 muertos. O sea, vosotros pensad tan solo esto. En Estados Unidos, hace 3 semanas, tenían como 1.500 casos, o 2.000, y tenían como 70, 80 muertos. Entonces, y ahora mismo en Estados Unidos tienen 350.000 casos, y nos van a pasar en nada a Italia y a España en el número de muertos.
Entonces, pues eso es una realidad evidente y desgraciadamente es lo que hay y nos tenemos que adaptar a las circunstancias y tratar de llevarlo de la mejor manera posible para que yo pienso, y en eso sí que soy optimista, que viendo las estadísticas y viendo los datos que nos están pasando las diferentes autoridades y los diferentes medios en España, yo pienso que en España, hacia últimos de mayo, primeros de junio, podemos controlar el problema más o menos de una manera efectiva. Pero claro, saliendo a la calle enmascarados. O sea, todos llevaremos máscara. Las relaciones que tendremos entre las personas serán completamente diferentes a las relaciones que hemos tenido durante toda la vida. Y tendremos que tener unas precauciones que jamás nos podíamos imaginar ni en nuestros peores sueños. O sea, entonces nos tendremos que adaptar, por lo menos a corto plazo, a una situación total y absolutamente nueva. Miguel, bueno, y por hablar de algo agradable y positivo, ya que te tenemos con nosotros, que es un lujo, cuéntanos tus comienzos y cómo era ese atletismo que la gente más joven no se imagina, ¿no? Cuando no había ningún manager en España y llegaste tú y te inventaste esto aquí, ¿no? En nuestro país. ¿Cómo fue ese inicio? Pues mira, pues el inicio fue de una manera rocambolesca. Yo en mi vida pensaba ni ser manager ni cosa por el estilo. Lo que pasa que a veces la vida y las circunstancias pues serán una serie de circunstancias, y valga la redundancia, que en un momento determinado pues te cambia la vida. Entonces yo, pues como os dije, estudié enfermería, estudié fisioterapia y luego pues me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos. Fui a Estados Unidos, estoy casado con una chica norteamericana. Y entonces, pues allí pues hice un curso de management hospitalario. Pero a la vez yo siempre he sido una persona pues muy deportista, he jugado al fútbol a un nivel bastante importante y también hice mis pinitos como cuando estaba en el colegio en Zaragoza, donde coincidí en el mismo colegio con José Manuel Abascal. Lo que pasa que yo era mejor futbolista que él y entonces en aquel momento pues yo con las primas que me daban para jugar al fútbol pues vivía de maravilla para un estudiantillo como era yo y para la edad que tenía. Y entonces pues coincidimos en Zaragoza, que fue donde empecé a hacer atletismo. Me quedé subcampeón de Aragón de 2.000 obstáculos. Yo tenía en aquel momento 14 años y bueno, pues empecé a hacer atletismo y ya te digo, pues luego seguí con el fútbol y me olvidé del atletismo. Entonces me trasladé a Madrid a estudiar en la universidad y bueno, pues terminé mis estudios y un buen día, con motivo de un campeonato del mundo de atletismo, un campeonato del mundo de cross que se celebró en el hipódromo de la Zarzuela, pues me gustaba mucho el cross y fui al hipódromo de la Zarzuela a ver el campeonato del mundo. Y dio la casualidad que allí coincidí pues con Abascal y amigos míos, y entonces pues me dijeron, ¿qué haces? Y no sé qué, no sé cuánto, y ya le dije que era fisio, y entonces pues ellos me dijeron, oye, ¿y por qué no vienes y nos echas una mano y tal? Porque en aquella época los fisios pues era también una profesión prácticamente que estaba empezando, sobre todo a nivel del mundo del deporte. Y entonces pues me llamó la federación y me invitó a unas concentraciones con el equipo nacional y ahí empecé. Y entonces, pues bueno, a raíz de ahí conocí a José Luis González, como sabéis, y un buen día me dijo que quería que fuera su fisio, pero por encima de todo, y dado que yo hablo varios idiomas, que también hiciera de labores de representante o manager. Y digo, pues yo no tengo ni puta idea. Y entonces, pues, digo, ¿y qué es esto? Y entonces, pues bueno, él me dio unas primeras pautas de cómo funcionaba el atletismo en aquella época, donde los atletas, en la gran mayoría de los casos, tenían prohibido cobrar, o sea, que era ilegal. La propia IAF, porque era un deporte amateur, y la propia IAF tenía prohibido que los atletas cobraran. Entonces, pues, un buen día me dijo José Luis que a ver si le acompañaba hasta Oslo,
Y entonces, pues él ya me asesoró que si Sebastián Coe cobraba, que él sabía que Sebastián Coe cobraba, que Carlos cobraba, y bueno, pues yo lógicamente pues me fui enterando y ya enseguida me di cuenta de cómo funcionaba el circo. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues empecé ese curso de management hospitalario que estudié en Estados Unidos, lo apliqué al atletismo. Y entonces pues dije, pues si al fin y al cabo, ¿esto de qué se trata? Es de comprar y vender. Comprar y vender. En los negocios es una cuestión de comprar y vender. Y yo lo que hice fue aplicar los conocimientos que adquirí ahí a el deporte del atletismo. Miguel Ángel Mostaza, es siempre un placer escucharte, ¿eh? Tú sabes que cuando queráis me tenéis a vuestra entera disposición para seguir hablando y sobre todo en estos momentos hay que decirle a los atletas y a toda la gente que nos está escuchando, organizadores, atletas y todo lo relacionado con el mundo de nuestro deporte, que tenemos que ser optimistas, que a pesar de las grandísimas dificultades que nos vamos a encontrar, estoy seguro que con nuestra lucha, como siempre, porque al fin y al cabo este es un deporte pobre y el deporte pobre siempre sale adelante. Los deportes archimillonarios pues pueden tener grandes problemas, grandes deudas, pero nosotros al fin y al cabo nos conformamos con poco y seguiremos luchando para que el atletismo esté en el lugar que se merece y seguiremos peleando como siempre lo hemos hecho. Gracias por tus palabras, Miguel Ángel Mostaza. Hasta la próxima. Vale. Pues, oye, palabras sabias y que no sé si nos han generado algo más de inquietud en cuanto, Alex, Miguel, lo que puede pasar en las competiciones atléticas internacionales en los próximos meses, incluso hasta el próximo año 2021, nos ha dicho Miguel. Sí, yo creo que Miguel Ángel lo ha verbalizado, pero realmente es todo lo que pensamos, es atenernos a la situación real que estamos viviendo ahora y como estamos diciendo desde el principio del programa, lo que tiene que predominar es la cautela. Es imposible pensar que vamos a pasar de 0 a 100 muy rápido en unas semanas o en unos meses o que vamos a salir a la calle y todo va a ser normal. La situación va a ser muy diferente por nuestro estilo de vida, cómo vivimos como sociedad, cómo interrelacionamos, qué son estas grandes competiciones y controlar todo eso. Ya lo apuntaba Fernando Arrechea, también ahora Miguel Ángel Mostaza, hasta que no haya una vacuna que normalice todo esto, la situación va a cambiar mucho y pensar en grandes aglomeraciones de gente, en grandes competiciones, estadios llenos, incluso grandes maratones, es muy complicado. Igual que decía Mostaza, yo nunca había visto la posibilidad de que se pudiera retrasar a los Juegos Olímpicos a invierno precisamente por eso. Sí. Vienen unos meses de cautela y que vamos a tener que ir muy poquito a poquito, desde luego. Miguel Ángel Mostaza, como nos ha dicho ahora, también es representante de atletas. Claro, entiendo que esto ha afectado a los atletas, a los representantes, pero también a los entrenadores, ¿no? Y vamos a hablar precisamente ahora con uno de los grandes entrenadores de grandes atletas de nuestro país, Miguel. Sí, nos apetecía mucho porque precisamente estos días quizás estamos recurriendo más a los atletas, les estamos visualizando más en redes sociales, cómo lo están afrontando, la energía positiva que decía Alex que están teniendo. Y nos apetecía mucho tener hoy aquí a Antonio Serrano para que nos diera la perspectiva, el punto de vista de un entrenador. El primero fue atleta, un gran corredor, un gran maratoniano, récord nacional de España por debajo de las 2 horas 10 y ya lleva muchos años su carrera de entrenador de prestigio, siempre con el mejor grupo de fondistas que hay en nuestro país. Y nos apetecía mucho escucharle a ver cómo lo está afrontando en persona y a través de sus atletas, por supuesto. Antonio Serrano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola Antonio, buenas noches, ¿qué tal? Como decíamos, estamos hablando muchos estos días con los atletas, visualizando mucho sus entrenamientos en casa y demás, pero nos falta un poco conocer vuestro punto de vista, el tuyo, en este caso como entrenador. ¿Cómo estás viviendo este confinamiento tanto en persona como a través de tu grupo? ¿Cómo lo estás planteando y cómo lo estás viviendo? ¿Qué tal van estos días? Bueno, pues como persona estoy aquí en el piso que vivo aquí cerca del Príncipe Pío, aquí en Madrid. Por desgracia tengo el Parque del Oeste enfrente que lo veo por la ventana, pero lo veo, pero no lo cato. Entonces es una pena porque ya tantos días no tiene muchas ganas ya de salir, ¿no? Tengo la fortuna que, bueno, que algunos días está aquí conmigo mi hija, que también es combinera, Marta, la pequeña, porque la mayor la ha pillado en Viena, se ha quedado allí. Y entonces cuando está conmigo Marta, pues hacemos también nuestra hora y media de deporte diario,
que yo creo que el día es largo y es conveniente hacerlo, ¿no? Como siempre se ha hecho, ¿no? Y luego, pues al principio, pues eso, pues lo que estoy haciendo a nivel más profesional es intentando atender a todos mis atletas, el grupo de 20-25, porque aparte de los que tengo en la Blume, pues también tengo algún popular, y entonces pues eso, pues me hice mi planning de intentar junto con Jesús Oliván, que me ayuda también en la fuerza, pues los dos, pues casi todos los días, uno cuando va el día de fuerza, lunes y miércoles, Jesús se los contacta, yo los días de más que son más aeróbicos, pues hice un planning de lo que tenía cada uno. Al principio tenía muy poquito, luego es verdad que los profesionales pues han intentado todos conseguir cinta y ahora ya pues están haciendo algunos ya, la mayoría en un traspase de hacer más trabajo de elíptica que hacían antes a cinta ahora. Y entonces, pues bueno, pues eso, pues atenderle a todos y también lo que te iba a comentar, que también más también que solamente enviar entrenamientos y tenerlos un poquito ahí mantenidos, pues creo que hay que hacer un trabajo más también como casi de psicólogo, ¿no? Porque te decía que en el grupo que tengo, pues tengo de todo, ¿no? Tengo algunas personas como algún popular que tengo que está con muy pocas ganas y está bastante desanimado y tengo que estar ahí todos los días pues animándole. Luego los profesionales ya después de que no hay Juegos Olímpicos pues están más tranquilos, pero también nos han dicho que tenemos que estar pendientes de unos posibles campeonatos de Europa, que ojalá y se lleven a cabo, y entonces pues hay que estar animado y haciendo pues lo que se hace en esta temporada. Estamos en la temporada un poquito todavía, es abril, está empezando y bueno, pues haciendo algunos cambios de ritmo y haciendo un entrenamiento que sea lo más ameno posible. Siempre decimos que el deporte es adaptación. ¿Qué es lo que más estás alucinando estos días o qué estás viendo? ¿Qué aprendizaje estáis haciendo sobre la marcha de cosas que estés aprendiendo pues mira, y simplemente con ellas viendo? Claro. Sí, como te estaba comentando, en mi grupo pues es muy variopinto, entonces lo que te he dicho, los más profesionales tienen suerte, casi todos tienen ya cinta de correr, pero las primeras semanas no, y entonces tuve que hacer una adaptación con rodillo, y que era lo máximo que tenían, o bicicleta estática o elíptica alguno. Y luego, por ejemplo, tengo dos personas, una chavita joven, que además es una atleta que ya ha corrido en 2.5, está el mayor, que ha corrido en 2.5 en 800 junior y no ha podido conseguir nada. Entonces, claro, y otro chico que tengo, estos dos no tienen nada, y la adaptación es pues a meterle muchos circuitos de resistencia y sobre todo pues también hacer series en skipping muy bajito, y entonces pues los primeros días así, y preguntándole las sensaciones a cada uno, pues lo mismo. Igual que la bicicleta también es lo que más se está dando, y sin embargo ahí pues sabes si sube menos el pulso, el trabajo es algo diferente, entonces pues también metemos unos circuitos de resistencia para que sea más simple y se pueda subir más el pulso. Y también he visto pues gente que ha estado 8 o 10 días en la bicicleta y han tenido que pasar a la cinta, y sin embargo pues entonces los ritmos ahí los he tenido que adaptar y empezar también muy progresivos, ¿no? Porque vienen de estar muchos días sin correr, que eso es lo que va a pasar luego, y entonces ahí donde estamos un poquito más pues haciendo esas, como digamos, esas probaturas. Pero también es verdad que yo tuve una lesión en el 92, cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona, y es verdad que estuve mucho tiempo haciendo bicicleta y natación, y entonces pues estoy acordándome de esas sensaciones y de lo que hice en esa época, y para así luego cuando salgas a correr pues ya ir con cuidadito, pero bueno, el que está corriendo en cinta pues no tendrá tanto problema en adaptarse a correr otra vez en el campo y en la pista, pero el que está mucho tiempo en bicicleta, o los dos que te digo que están haciendo skipping todo el día y circuitos, pues ahí habrá que tener cuidado para no tener lesiones y ser cauto. Mencionabas antes el apartado psicológico y prácticamente desde el punto de vista popular parece que todos los populares están obsesionados con la pérdida de forma, cómo vamos a salir de esta. Extrapolado a la élite, ¿cómo lo están llevando ellos de cabeza? ¿Cómo están manejando esta situación y toda la incertidumbre que se viene ahora para adelante? A ver, pues yo creo que es bastante diferente lo que estás diciendo de los populares, que es que ellos igual están acostumbrados a competir semana sí, semana no, y están casi todo el año de la misma forma, ¿no? Pero ten en cuenta que esto nos ha ocurrido en marzo, acababa la pista cubierta, acababa el Campeonato de España de Cross,
y entonces normalmente después de eso pues a mis atletas les doy 8 o 10 días, incluso es cuando se pegan algún viajito, van a ver más a la familia, entonces ahí esos días pues lo tuvieron porque hasta el 14 no fue el confinamiento, y cuando lo tuvieron en el confinamiento pues les dije igual, que estuvieran 2 o 3 días todavía tranquilitos, haciendo muy poquito, y luego estamos en una época, pues como digo yo, más de general, y ya vamos a empezar un poquito los específicos, ya sí estoy metiendo algo de cambio de ritmo a estos atletas, pero con una intensidad, es decir, a ritmos cómodos, ¿no? Y no están doblando nada, y entonces yo creo que ellos están más tranquilos y no los veo a ninguno preocupados de que tienen que ponerse en forma, ¿no? Porque como te digo, si el objetivo es agosto, pues fíjate, estamos en abril, falta abril, mayo, junio, julio, y yo creo que estando ahora manteniendo un buen nivel, luego puedo entrenar un par de meses fuera, pueden conseguir un buen estado de forma. Entonces no los veo agobiados, y solamente pues el problema de que son muchos días, unos están en la casa, los más jóvenes con la familia y tienen sus tareas del colegio y también están muy tranquilos. Incluso hemos comentado en la federación que lo más seguro que los campeonatos más pequeños, 18, sub-20, pueden hacerse incluso en septiembre, octubre. Entonces no hay ninguna prisa. Solamente yo creo que es que incluso es bueno que es 24 horas al día, son muy largas, y hacer su hora y media de deportes que tienen que hacerlo, tengan o no tengan competiciones o no tengan un objetivo próximo, ¿no? Entonces, lo que te decía es un poquito más psicológicamente de estar ahí metidos en un piso con la familia, otros están solamente con la novia, otros están solos, y ahí donde sí hay que intentar animarles para que no se vengan abajo y sigan entrenando y haciendo otras cosas que lo que están haciendo. Hay gente que está intentando estudiar, el máster, están con idiomas. Entonces yo la verdad es que yo a mi grupo lo veo muy tranquilo y como se dice, con los pies bien puestos en el suelo. Sí, además me imagino que el aplazamiento que estamos comentando de Tokio, una vez que se supo la noticia que se aplazaba a 2021, en ese sentido se habrá relajado un poco, ¿no? El que habrá cambiado mucho la percepción del ansia de... La verdad es que este año, pues los Juegos Olímpicos en mi grupo, pues yo tenía ya prácticamente 3 seleccionados, que podrían ser Marta Pérez con un World Ranking que tenía cojonudo, Irene y Javi Guerra, y luego es verdad que tengo otras 3 atletas, yo creo con muchas posibilidades, como son María José y Carolina Robles en los obstáculos, y Guasín pues también podría tener posibilidades en el 5000, ¿no? Eran 6 atletas, como digo yo, 6 tiros, luego podían ir los 6 o ir un porcentaje de ellos, pero teníamos mucha ilusión en ello, ¿no? Entonces, bueno, como tú dices, pues ahí sí había un poquito de presión, pero era normal que ya no se podía hacer, y entonces pues ahora están más tranquilos, y el año que viene pues seguirán siendo 6 tiros, 6 personas que pueden estar en esos juegos, y los 6 serían novatos, y mi idea como entrenador, lo que me gusta es que estos atletas cumplan sus sueños, y vamos a trabajar pues más meses ahora para conseguirlo, ¿no? Entonces, como tú dices, estamos más tranquilos, y eso pues ahora mantener un poquito la forma, hacer cositas en casa, y dependiendo cómo vaya evolucionando los datos, pues ojalá y la semana que viene o la otra puedan salir, aunque sea en solitario, a correr. Entonces igual haremos un entrenamiento adecuado a lo que puedan hacer en el lugar donde estén, porque cada uno está en su localidad de origen, no, ahí no están en Madrid, otros están por ahí fuera, y nos adaptaremos a eso. Y poquito a poco, pues ya cuando puedan volver aquí a la Blume, a Madrid, pues ya haremos entrenamiento lo más específico posible, dependiendo de las competiciones. Pero como te digo, el año que viene va a ser un buen año. Ahora lo que tenemos que hacer es que pase esto, que los investigadores consigan una buena medicina, que consigan la vacuna, y luego que la economía también, pues nos volveremos a adaptar a ello, y esperemos que en unos meses pues esto pueda volver a la normalidad. Por último, para terminar, personalizando en alguien que nos estamos acordando mucho de él estos días, en Javi Guerra, con todo lo que había apostado, todo su sueño olímpico y el esfuerzazo que había hecho hasta Sevilla y el gran resultado que tuvo. ¿Cómo está él? Me imagino que igual también le ha pillado en muy buena situación, ¿no? Después de Sevilla, esto al final es un parón, recuperar, y ¿cómo está él viviendo este proceso, tanto psicológica como físicamente?
Pues yo creo que muy bien, ¿eh? Es verdad que él tenía muchísima ilusión, que hizo una gran apuesta, pero es que esa apuesta está ahí. Sabemos que ya es el año que viene, en la misma fecha que este año, en julio, y entonces pues lo que haremos es, cuando ya se pueda, pues intentaremos a lo mejor hacer una maratón a final de año, que no pase nada. Yo espero bueno, yo espero no. Lo importante es que el año que viene llegue en forma, porque lo que hablamos de la selección, él la tiene ya. Y lo único que sí hay que correr, se puede correr otra maratón, porque no va a estar hasta el año que viene sin correr ninguna maratón o sin correr ruta, lo que haga falta, ¿no? Entonces lo importante es que el año que viene también llegue un gran estado de forma y si la federación lo cree oportuno, con su mínima que tiene de este año, pues que pueda estar allí, ¿no? Porque, bueno, hay muchos atletas en España, pero su 2.7 y su experiencia tiene mucho valor. Y lo dicho, lo importante es que el año que viene esté en forma para correr allí en Tokio. ¿No? Es igual la clasificación o no, si en ese momento no se está en forma, pues un atleta de ese nivel no iría, ¿no? Entonces él se lo ha tomado bien, está tranquilito ahí en casa en Segovia, pues lo mismo, haciendo un mantenimiento, le ha llegado la cinta hace unos días, está cambiando porque nunca había hecho cinta, y ya está haciendo rodillo, ahora está con la cinta empezando a adaptarse, y haremos un entrenamiento progresivo para competir algo a final de año si puede ser, y luego por la temporada que viene igual, si hay que competir algo a principio, alguna maratón, y si no, pues a preparar bien los juegos, pero la verdad es que se la ha tomado bien, porque es que un atleta inteligente tiene que hacerla así, entonces no hay ningún problema. Antonio, muchísimas gracias por atendernos en estos tiempos de coronavirus y esperemos que sigas bien. Gracias por todo. A vosotros, es un placer. Bueno, don Antonio Serrano, otro de las voces súper autorizadas. Oye, estamos teniendo en este tiempo de atletismo, pues eso, unos representantes del mundo del atletismo que saben mucho de esto y saben mucho cómo puede afectar a los atletas y cómo afectar al sector en general, porque es cierto que desde el punto de vista de élite, al atletismo de élite le está afectando y mucho, también en el ámbito económico, pero claro, también las carreras que tienen élite y populares, pues están viéndose afectadas. Es un sector, Alex, que está sufriendo mucho y que veremos hasta qué punto la repercusión económica va a afectar al futuro de las carreras en general, ¿no? Sí, bueno, ahí habría que separar las carreras que viven mucho de la élite, que son pocas, y el resto, ¿no? Que al final viven de los corredores populares y que tienen un detallito ¿no? de contar con atletas de élite en punta de lanza. Pero sí que es verdad que se avecina una época muy incierta. Miguel Mostaza sabe mucho, antes nos contaba que él cree que va a tardar todo mucho en ponerse otra vez en orden. Esperemos que esta vez se equivoque y que no sea para tanto, que aparezcan vacunas como parece que están saliendo pues, en diferentes países y en diferentes continentes y que se puedan comercializar lo antes posible, ¿no? Porque si no, sí que es verdad que hay muchas empresas que pueden incluso desaparecer, ¿no? Empresas que viven de los eventos y que, como la cosa sigue así, pues la liquidez va a faltar, está claro. ¿Y qué puede pasar también en otros países, ¿no? Ahora vamos a intentar acercarnos a nuestro país vecino a ver cómo están viviendo ellos allí esta situación. Exactamente. Hoy queremos hablar con la persona, creo que más sabe de atletismo y running en Portugal actualmente, que es Hugo Miguel Sousa, que es fundador y director de HMS Sports, una empresa que nació hace 12 años, en principio como empresa de representación de atletas. Y bueno, empezó con Vanessa Fernández y Bruno Pais. Más adelante pues empezó a llevar a Jessica Augusto, a Ana Dulce Félix, a Naide Gómez y otros atletas. Y actualmente es una empresa sobre todo que vive de los eventos, ¿no? De la San Silvestre de Lisboa, San Silvestre de Amadora, Medio Maratón de Cascais, la corrida de San Antonio, etcétera. Y bueno, pues creo que es importante tenerle para que nos explique un poco las circunstancias. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás Hola, buenas noches. viviendo tu confinamiento en casa? Imagino que enganchado al rodillo, y tú que eres un gran aficionado a Swift, estarás quemando el rodillo. Aquí en Portugal el confinamiento ha empezado el día 13 de marzo. Yo mismo, toda la oficina, hemos venido a casa a los días 12 de marzo. Ha salido 3 veces desde este día para
solo para correr muy pronto por la mañana, a las 6 de la mañana, ainda de noche. Todo el confinamiento lo hago aquí por casa entrenando. Siempre sigo haciendo rodillos 2 veces al día para mantener la cabeza ocupada, porque no tengo una cinta para correr. Lo hago aquí en los rodillos. Estoy haciendo 1 hora y media por la mañana, 1 hora y media por la tarde, 3 horas de rodillos al día. Seguimos haciendo así, intentamos pasar el tiempo y trabajando lo que podemos. Es esto, estamos siguiendo las reglas, las instrucciones de lo Estado para que esto no se pueda propagar de forma tan fuerte como en Italia y en España. ¿Las medidas son tan duras como en España? Es decir, ¿qué tipo de movimientos podéis hacer? ¿Hay algún tipo de actividad física que se pueda realizar en el exterior o también está todo prohibido como aquí? Sí, aquí las medidas en Portugal no están tan fuertes como en España. Aquí tenemos el estado de emergencia declarado. No se puede salir a la calle solo porque sí. La policía se te mira en coche, te puede parar muchas veces y te pregunta qué te vas a hacer. Y es esto. Para correr todavía no está prohibido mismo, mas hay instrucciones que no puedes salir de casa de coche para correr. Es que te debes de estar cerca de máximo 1 kilómetro de tu casa. Esto es difícil de controlar, ¿no? Pero por eso hay mucha gente que sigue corriendo. ¿Atletas de élite están corriendo? Sí, algunos atletas de élite lo sé que siguen corriendo. Jessica, por ejemplo, todos están haciendo solo un entreno al día por la mañana muy pronto, siempre sola. La regla que intenta hacerlo sale una vez por la mañana muy pronto, sola, sin compañía, y vuelve a casa, máximo 1 hora corriendo y vuelve. Yo lo salgo 2 veces a la semana a correr. Esto es lo que las personas están haciendo, evitan el contacto con otros, salen solos, porque todavía no está prohibido de correr en la calle, más está muy, muy dificultado, porque las zonas de correr normales, las calles principales de correr, los parques, todo está cerrado. Por eso las personas están corriendo muy cerca de su habitación, siguen caminando por ahí, por cerca de la habitación, se corren cerca de su casa y vuelven, no se van muy lejos para correr. Y ahora, en estos días de la Pascua, no se puede salir de tu área de residencia. No puedes salir, por ejemplo, de aquí a Lisboa, ¿comprendes? Por ejemplo, yo moro en Cascais, no me puedo ir a Lisboa en estos 5 días. Como organizador, ¿qué problemas has encontrado? ¿Qué eventos has tenido que aplazar? ¿Y crees que va a haber espacio para todos los eventos en otoño, en octubre, en noviembre? ¿Va a haber espacio para todo? Esto es una pregunta, Alex, muy, muy difícil de responder porque ahora mismo lo problema que todos estamos enfrentando es que ninguém lo sabe cuándo esto termina. Todos estamos queriendo que lo termine tan pronto cuanto posible y que en otoño sea posible retornar todo. Mas me parece, aquí en Portugal hay algunas carreras siguiendo siendo canceladas, todavía muy pocas. Lo que pasa, nosotros habíamos cancelado 2 carreras, una de la fábrica de coches de Volkswagen que hacíamos dentro de la fábrica, y la carrera de Sant Antonio, que era una carrera con 7.000 personas, que solo hace sentido hacerlo cuando es los Santo Antonio, que es en junio. El Lisboa mismo ha cerrado todas las fiestas de la ciudad para junio y ha cancelado todos los conciertos de rock, todo que hay en junio. Por eso no lo podemos también hacer la carrera. Esta iremos tener que cancelar. Lo triatlón muy grande que hacemos con 800 personas, iremos a diarlo al octubre. Mas me parece que será difícil comportar todas estas carreras, porque, por ejemplo, la media maratón de Lisboa, que estaba prevista para marzo con 20.000 personas apuntadas,
1.500 italianos, no lo sé el número de los españoles, más seguro que muchos, ha ido a 6 de septiembre. ¿Será que en 6 de septiembre las personas pueden volver a correr en la calle? No lo sé. Y hay otro tema que me preocupa mucho, es lo miedo que las personas tendrán de volver a estar con ayuntamientos de personas, con muchas personas cerca. No sé si la sensación en España es la misma, mas aquí en Portugal me da idea que este será lo principal desafío de los organizadores. Tampoco será reabrir las carreras. Suponiendo que en otoño felizmente se puedan celebrar los eventos, ¿crees que a pesar de eso ya con todos estos meses que habremos vivido de sufrimiento con el coronavirus, habrá una crisis que no podemos evitar? O sea, ¿ya hay una crisis clara o no en el mundo de las carreras? Económicamente hablando, para las empresas, ¿se puede recuperar o lo ves complicado? Sí, económicamente seguro que nosotros, por ejemplo, hacemos 14 carreras al año, solo 7 son en los segundos semestres. En los primeros semestres habíamos hecho una y tendremos 6 canceladas. Esto es tremendo para la perspectiva económica de la empresa que tiene su subsistencia con los retornos que tiene financiero de las carreras. Por eso que tampoco será viable también que todos los participantes se puedan dividir por tantas carreras en octubre. Mira, las majors de las maratones están casi todas en un mes y medio, ¿no? 6 semanas. Esto será tremendo. Las propias majors tendrán problemas. Y aquí en Portugal, a las carreras tradicionales que siempre siguen haciendo, por ejemplo, la maratón de Lisboa, la maratón de Oporto, estaban separadas por 4 semanas. Ahora mismo, la maratón de Aveiro, que era en abril, se ha pasado al octubre. Ahora tenemos en 4 semanas 3 maratones. En Portugal solo hay 3 maratones. Las 3 maratones están en 4 semanas. No hay atletas para todo, ¿no? Tendremos el problema de cambiar la fecha, tendremos el problema futuro que las personas no se van a duplicar a correr, ¿no? Las carreras irán a perder muchos participantes. Esto llevará mucho tiempo recuperar esto, mucho tiempo mismo. Yo estoy muy, muy preocupado con el futuro y pienso que algo tendrá que se reinventar aquí para que las empresas no terminen. Y una última pregunta, hablando ya de la parte deportiva, de atletismo, de lo que nos gusta en este programa. Portugal siempre ha sido un país con una tradición atlética muy importante. Ha tenido atletas destacadísimos, ¿no? Rosa Mota, Carlos López, Fernando Mamede, Antonio Pinto, los hermanos Castro, Paulo Guerra. Sí que ha habido en los últimos años algunas grandes atletas como Jessica Augusto, Dulce Félix, etcétera, pero en categoría masculina, en cambio, no ha habido esa continuidad. ¿Qué ha pasado en el atletismo portugués de fondo para que no haya atletas que se acerquen a las marcas de los grandes? Esto es mi opinión personal, que con la globalización del running, con la gran dificultad, porque el modelo competitivo también ha cambiado mucho en los últimos años, en las mujeres, a pesar de haber alguna competencia, no es tan fuerte como en los hombres. Un hombre mediano, un hombre bueno ahora mismo es muy más difícil de encontrar porque la competencia de los africanos es muy, muy, muy fuerte. Me da idea que los jóvenes no tienen tantas esperanzas de un día llegar triunfando delante de los africanos. Y eso es un tema generacional de la última generación de niños que ahora tiene 20 algo años que podían seguir motivados para hacer grandes fechas. En las chicas todavía no es tan difícil de conseguir buenos resultados. Los organizadores principales también quieren chicas que no sean solo africanas, quieren europeas compitiendo. Lo que pasa es que me parece que hay pocas escuelas de formación de atletismo
esto es un problema. No hay, mira, en Lisboa yo tengo una escuela de formación de triatlón, más recibo también muchos correos electrónicos de personas me pidiendo para abrirnos también una escuela de atletismo que no habíamos ainda abierto. Mas en Lisboa solo hay 2 escuelas estructuradas, más o menos, de atletismo. Eso no es nadie, ¿no? Porque son en medio de Lisboa. No, para los padres poner en los niños lo hace mucha falta de los clubes de barrio como había con los tiempos de Domingos Castro, de Carlos López, de Rosa Mota, que eran clubes de barrio muy fuertes con escuelas. Y ahora mismo no hay personas motivadas porque tiene que ser personas que dedican su tiempo personal. La federación está apostando mucho en los centros de corrida y de marcha y corrida para los populares. Tampoco me parece que no hay ahí una estrategia muy definida para las escuelas de atletismo de niños con un programa de progresión. Por eso es que es un mixto de cosas, porque no hay perspectivas futuras, porque los niños se miran los keniatas. Si tú lo miras una carrera que tiene 20 africanos delante, lo primero no africano que pasa, sigue con 5 minutos de retraso, ¿qué motivación tienes para seguir a hacer algo diferente? Y después es la formación de base, eso me parece que es lo problema. Y ahora mismo cuando tú aquí quieres hacer atletismo, es muy difícil ser profesional, mas me parece que es lo mismo problema que en España, porque los clubes, está todo centrado en 2 clubes. Lo presidente, por ejemplo, el Sporting, que es el club de Jessica Augusto, de Sara Moreira, tenía un presidente que quería mucho apostar en el atletismo. Ha contratado 50 personas, una equipa fortísima y tal, ha cambiado el presidente, lo nuevo, ha despedido a todos. Esto es muy difícil tener una profesión así que te motive siguiendo, porque es todo muy incierto, ¿comprendes? Esto es mi opinión personal. Me parecía que había que hacer un trabajo de base de niños, estructurar todo de base desde el principio. Esto es parar todo y empezar de base. Pues muy interesante todo lo que se está contando hoy, Hugo, no solo sobre cómo está afectando el coronavirus al mundo de las carreras y del atletismo en nuestro país vecino en Portugal, sino esto, ¿no? Sobre cómo es el atletismo en general en Portugal, un país al que yo creo que nos acercamos poco. Habrá que acercarnos más adelante aquí en Tiempo de Atletismo y en Naturrismo. Hugo Miguel Sousa, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias por todo. Sí. Buenas noches, obrigado. Bueno, pues dejamos a Hugo Miguel Sousa y se nos ha acabado el tiempo de atletismo y de A Tu Ritmo, chicos. Así que de verdad ha sido un auténtico placer una vez más y esta vez, la primera en confinamiento, estar con vosotros, Alex, Miguel. Pues esto es una carrera de ultrafondo y hay que estar preparados y seguro que acaba bien. O sea que mucho ánimo a todos, mucha fuerza y a refugiarse en el deporte en casa y en la cultura y en los amigos y familia. Y Miguel, esperemos que te recuperes del todo. Muchas gracias, exacto. El deporte es una filosofía de vida y creo que de paciencia, ánimo y optimismo vamos sobrados. O sea que mucho ánimo a todos y que vaya muy bien. Muchísimas gracias, un placer. Eso es, Miguel, estarás recluido con libros, por lo menos, ¿no? Sí, desde luego. Me he hecho fuerte en la mejor habitación para con todos mis hobbies, libros, ordenador y demás. No aquí tengo mis fricadas. Pues gracias, chicos. Habrá más tiempo de atletismo el mes que viene, pero también habrá A Tu Ritmo la semana que viene. Contra viento y marea, contra todas las dificultades técnicas, contra el coronavirus, contra lo que haga falta, pero vamos a estar ahí cada semana y también durante la semana con más cosas, seguro, para entreteneros, para informaros y para que sepáis que seguimos a vuestro lado, todos los corredores. Gracias a Miguel, gracias Alex, gracias Chema y hasta la próxima semana. Gracias, Luis. Gracias. Adiós. Adiós, amigos.